En este vídeo vamos a ver una de las cuestiones que más debate ha generado en la historia del pensamiento económico, y es la siguiente pregunta: ¿existen las crisis económicas y estas son permanentes o transitorias? Esta es la pregunta que vamos a ver en este vídeo. Realmente, cuando una economía se encuentra en una fase de crisis, no hay que preocuparse mucho porque es transitoria, o realmente hay que preocuparse porque esta crisis puede ser permanente. Bueno, en este vídeo nos vamos a centrar en las dos figuras que tenéis ahí en la imagen, que son John Maynard Keynes, a la izquierda arriba, y Malthus, abajo a la derecha. Para entender las diferentes respuestas a esta pregunta, hay dos respuestas básicamente: aquellos que piensan que sí puede haber crisis de forma permanente y esto puede ser un problema y hay que resolverlo, y aquellos que piensan que no puede haber crisis de forma permanente y por lo tanto, si existen crisis, estas son transitorias y realmente esto no es un problema, no hay que preocuparse. Para entender estas dos posturas antagónicas a una misma pregunta, estas dos respuestas antagónicas, tenemos que entender qué supuestos económicos se esconden detrás de estas dos posturas contrapuestas. Y estos supuestos, como vamos a ver, son la creencia o no en el laissez-faire, en el libre mercado, la creencia o no en la ley de Say, la oferta genera demanda, o el supuesto de creer que el dinero sirve solo como medio de cambio. Esto implica pensar que si el dinero solo sirve como medio de cambio, es irracional atesorar el dinero. Es irracional que los ciudadanos guardemos dinero debajo del colchón, como decimos coloquialmente. Por lo tanto, el creer o no en estos tres supuestos económicos va a hacer que la respuesta a esta pregunta sea completamente diferente, como veremos a continuación. Nos vamos a centrar en este vídeo en aquellos autores que sí piensan que puede haber crisis de forma permanente. A continuación veremos las causas que dan estos dos autores, que son Keynes y Malthus, de por qué ellos creen que puede haber crisis de forma permanente. Vamos a ir más allá en un tercer punto y explicar qué se esconde detrás de este pensamiento, ¿no? de este pensamiento de ambos autores, de la defensa que ellos hacen de que las crisis pueden ser permanentes en el tiempo y qué soluciones proponían ellos para hacer frente a este problema. Como hemos dicho, ante esta pregunta, ¿puede haber crisis de forma permanente?, hay dos respuestas antagónicas. Aquellos que dicen que sí, puede haber crisis de forma permanente, y aquí tenemos a Malthus, a Sismondi o a Keynes, y que allá anticipo que no creen en la ley de Say, y aquellos otros que piensan que no hay crisis de forma permanente, estas se dan, pero son de forma transitoria, y son los economistas básicamente clásicos, Adam Smith, David Ricardo, también Say y John Stuart Mill. Y ya os anticipo que defienden la ley de Say. Empecemos por los dos autores que vamos a ver en este vídeo y que defienden la existencia de crisis de forma permanente. Empecemos por Malthus. ¿Por qué Malthus piensa que una economía puede caer en una crisis y esta puede ser duradera en el tiempo? Bueno, Malthus vivió una crisis muy dura, la que se dio después de las guerras napoleónicas, y él lo que veía en la economía es que la demanda agregada era insuficiente. La siguiente pregunta que hizo Malthus es: bien, sabemos que la demanda agregada es insuficiente y eso está ocasionando una crisis profunda de la economía. Pero se preguntaba, ¿y por qué la demanda agregada es insuficiente? La respuesta que dio él es porque el consumo es insuficiente. Y el consumo, decía Malthus, es insuficiente básicamente por dos razones. La primera razón que él arguía era que los trabajadores productivos tenían unos salarios muy bajos, por lo tanto su poder de compra era muy bajo. En cambio, su capacidad de producción era muy superior a su capacidad de compra. Por lo tanto, ellos no podían hacer frente a los excesos de producción que se estaban dando en esos momentos en la economía. Y la segunda razón, y realmente la más importante para Malthus, era que los capitalistas, que sí que tenían elevados ingresos, tenían una baja elasticidad renta de la demanda. Por lo tanto, no demandaban tanto como a Malthus le hubiera gustado, para hacer frente a este gap entre oferta y demanda, ¿no? Esta crisis de sobreproducción, a este exceso de oferta sobre demanda.
Incluso él los llegó a llamar avaros atesoradores. En épocas de crisis decía que los capitalistas, en lugar de llevar a cabo sus planes de inversión, lo que hacían era ahorrar en demasía. Keynes coincide con Malthus a la hora de explicar que una crisis se puede dar de forma permanente, básicamente por una insuficiencia de la demanda agregada, al igual que defendía Malthus. La diferencia entre Keynes y Malthus es que Keynes creía que la causa fundamental que explicaba la insuficiencia de la demanda agregada en una economía, y esto hacía que la economía estuviera en una crisis permanente y en una situación de desempleo que tanto preocupaba a Keynes, era que la inversión era insuficiente. No que el consumo fuera insuficiente, como arguía Malthus, sino que la inversión era insuficiente. Y Keynes se preguntaba, en la economía hay dos tipos de inversión pública e inversión privada. ¿Y por qué la inversión es insuficiente? Bueno, la respuesta que daba él es porque la inversión privada es insuficiente. Luego, la causa de que una economía esté en una situación de crisis permanente, en una situación de alto desempleo, es porque los empresarios no invierten lo suficiente. ¿Qué razones se encuentran detrás de este pensamiento? ¿Por qué estos autores piensan que existe un gap entre oferta y demanda? ¿Por qué creen que existe una insuficiencia de la demanda agregada? Bueno, los supuestos que se esconden detrás de este pensamiento es que evidentemente no creen en la ley de Say, ellos no creen que haya un equilibrio entre oferta y demanda. Tampoco creen en la igualdad entre ahorro e inversión. ¿Por qué no creen en la igualdad entre ahorro e inversión? Básicamente porque ellos piensan que el dinero no solo sirve como medio de cambio. Y este supuesto económico que ellos adoptan es fundamental para entender este desequilibrio entre ahorro e inversión y entre oferta y demanda. Porque si nosotros pensamos que el dinero solo sirve como medio de cambio, efectivamente sería irracional guardar dinero en nuestras casas, porque el dinero no produce ningún rendimiento. Pero si tú no crees en este supuesto y si tú piensas que es racional guardar dinero, entonces el ahorro no se traduce automáticamente en inversión porque sale dinero fuera del flujo circular de la renta. Por lo tanto, el dinero que un empresario puede ahorrar no se traduce automáticamente en inversión, sino que durante un tiempo sale fuera del flujo circular de la renta. Esto va a hacer que exista un gap entre demanda potencial y demanda efectiva, entre demanda y oferta. Y por lo tanto, el libre mercado, decían ellos, no va a resolver esta crisis permanente, sino que necesitamos la intervención, como vamos a ver a continuación. Luego, recopilando, como no todo lo que se ahorra se invierte automáticamente, porque lo que hacen los empresarios es guardar el dinero para invertirlo en una situación en la que las expectativas sean mejores. Dado que, evidentemente, hay atesoramiento de dinero y sale dinero fuera del flujo circular de la renta, esto hace que la demanda agregada sea insuficiente. Y hay que activarla de alguna manera, porque si no, el país no va a salir de esta crisis. ¿Qué soluciones nos ofrecen Malthus y Keynes para resolver estas crisis permanentes? Bueno, Malthus, si recordamos, la causa de la demanda agregada, la insuficiencia de la demanda agregada para Malthus, era debido a un consumo insuficiente. ¿Por qué? Recordemos que los trabajadores productivos podían consumir poco porque sus salarios eran muy bajitos y los capitalistas tenían una baja elasticidad de renta de la demanda y, por lo tanto, demandaban muy poco en relación a sus ingresos. Pero había un tercer grupo de la sociedad en el que confiaba mucho Malthus, y eran los terratenientes, porque los terratenientes consumían la mayor parte de sus ingresos, los terratenientes no ahorraban. Por lo tanto, en una situación de crisis, de sobreproducción, como decía Malthus, lo que tenemos que hacer es incentivar el consumo. Luego, lo que él va a defender es el consumo de lujo por parte de los terratenientes.
¿Y por qué defendía el consumo de lujo, incluso el despilfarro por parte de los terratenientes? No solo porque los terratenientes consumen todo lo que ingresa, sino porque ellos gastaban mucho en trabajadores no productivos. Otro sector fundamental para Malthus, porque los trabajadores productivos, ante una situación en la que tenemos un exceso de producción, los trabajadores productivos consumen pero no producen. Claro, algunos podríamos pensar, bueno, ¿y por qué no subimos los salarios a los trabajadores productivos? Sí, lo podríamos hacer. Es verdad que subiendo el salario a los trabajadores productivos aumentaríamos la demanda, el consumo de estos trabajadores productivos, pero fijaros, también estaríamos aumentando la producción, porque estos trabajadores productivos también producen. Luego no acabaríamos con el desequilibrio entre oferta y demanda, porque estaríamos aumentando la demanda, pero al mismo tiempo estaríamos aumentando la oferta. En cambio, si damos empleo a trabajadores improductivos por parte de aquellos que hacían consumo de lujo, como eran los terratenientes, lo que estamos haciendo es aumentar el consumo por parte de estos trabajadores no productivos, pero no estamos aumentando la oferta. Bueno, esta idea de la defensa del consumo de lujo fue defendida también por otros pensadores económicos, como Mandeville en su Fábula de las abejas o como William Petty. ¿Qué solución daba Keynes? Bueno, Keynes, recordemos que atribuía la insuficiencia de la demanda agregada no a un consumo insuficiente, sino a una inversión insuficiente. Ya hemos dicho que era inversión privada. Los inversores privados en una época de crisis no llevan a cabo sus planes de inversión. Por lo tanto, el ahorro en situaciones de crisis no se traduce automáticamente en inversión, sino que los empresarios van a guardar sus ahorros para invertir en un futuro. Keynes decía lo que hay que hacer es incentivar la inversión, porque hay un desequilibrio entre ahorro e inversión. Tenemos un ahorro muy elevado y una inversión muy bajita. Luego, ¿vamos a tratar de incentivar la inversión privada? Bueno, podríamos. Pero aquí ve un problema Keynes. ¿Cómo podríamos incentivar la inversión privada? Keynes, si recordamos, pensaba que la inversión privada es fundamental porque es la mayor parte de la inversión de un país. Pero él decía, para llevar a cabo una inversión, el empresario se fija en dos variables. Por una parte, lo que él llamaba la eficiencia marginal del capital, que se definía como la rentabilidad que un empresario esperaba obtener de su inversión. Y la otra variable que influía a la hora de invertir era el tipo de interés o el coste del capital, ¿no? Un inversor normalmente tiene que pedir préstamos para llevar a cabo una inversión, entonces lo que hace es pedir un préstamo. Cuanto más bajo sea este tipo de interés, el coste del préstamo, más incentivos tiene para llevar a cabo la inversión. Keynes decía, siempre que la rentabilidad esperada sea mayor que el coste del capital, o sea, siempre que la eficiencia marginal del capital sea mayor que el coste del capital, entonces se van a llevar a cabo estos planes de inversión. Luego podíamos hacer una cosa, decía Keynes. Bueno, pues vamos a intentar reducir este coste del capital, ¿no? Reducir el tipo de interés para a ver si así animamos a la inversión privada a ejecutar sus planes de inversión. Pero aquí Keynes veía un gran problema, porque esto lo podíamos conseguir, claro que podemos bajar el tipo de interés aplicando una política monetaria expansiva que reduzca el tipo de interés. Pero Keynes decía que es muy importante en épocas de crisis lo que él llamaba animal spirits, las expectativas que tienen los empresarios. Y él decía que en una época de crisis, por mucho que bajemos el tipo de interés, suponiendo que no estemos en trampa de la liquidez y que consiguiéramos con una política monetaria expansiva bajar el tipo de interés, la eficiencia marginal del capital seguiría estando por debajo del tipo de interés. En otras palabras, la rentabilidad que un empresario esperaría obtener de su inversión estaría por debajo del tipo de interés, por mucho que consiguiéramos bajar el tipo de interés gracias a una política monetaria expansiva. Concluyendo, hemos visto que hay dos respuestas completamente antagónicas a una misma pregunta. Aquellos que piensan que sí existen las crisis de forma permanente y son un problema y que hay que actuar a través del Estado, a través de políticas económicas. En el caso de Keynes, hemos visto política monetaria expansiva no sirve, luego lo que tendríamos que hacer sería aumentar la inversión del sector público, ¿sí? A través de una política fiscal expansiva. En cambio, Malthus pensaba que había que aplicar una política
de incentivos al aumentar la renta de los terratenientes, ¿no? Alguna política que incrementara la renta de los terratenientes, porque los terratenientes son los que pueden consumir en una sociedad, y aumentar el gasto de lujo mediante la contratación de trabajadores no productivos. Y luego hemos visto, por otro lado, aquellos que piensan que no existen crisis de forma permanente. Evidentemente sí existen crisis, pero estas son transitorias, y esto no es problemático porque el libre mercado va a resolver esta diferencia entre oferta y demanda. Por lo tanto, no hay que preocuparse. ¿Por qué ante una misma pregunta hemos encontrado estas dos respuestas tan distintas, tan antagónicas? Pues porque los supuestos económicos que hay detrás de ambas respuestas son completamente diferentes. Si tú crees en la ley de Say, si crees en que el laissez-faire es suficiente para resolver este desequilibrio, y si crees que el dinero solo se utiliza como medio de cambio, evidentemente siempre va a haber equilibrio entre ahorro, inversión, oferta y demanda, y por lo tanto no va a haber una crisis permanente. Ellos pensaban, por ejemplo, los economistas clásicos que creen en estos supuestos, en la ley de Say, en el laissez-faire, en que el dinero solo sirve como medio de cambio, ellos pensaban que es verdad que puede haber un desequilibrio temporal entre oferta y demanda en algún sector productivo. Pero ellos pensaban, imaginemos que en el sector de la alimentación, los precios, imaginaros que son muy altos porque la demanda es mayor que la oferta. Y yo decía, no pasa nada. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo se va a solucionar este desequilibrio temporal en un sector determinado de la economía? Pues, ¿qué pasa si en un sector como el de la alimentación vemos que los precios están por encima del precio de equilibrio? Esto lo que va a hacer es que las empresas del sector están obteniendo beneficios extraordinarios. Luego esto va a atraer a empresas de otros sectores que quizás estén teniendo pérdidas hacia el sector de la alimentación para aprovechar esos beneficios extraordinarios. Pero esta llegada de nuevas empresas al sector de la alimentación va a hacer que se incremente la oferta y, como bien sabemos, al incrementarse la oferta bajan los precios. Luego, esta situación inicial de precios elevados en el sector de la alimentación por un exceso de demanda acaba desapareciendo con la llegada de nuevas empresas que iguala oferta y demanda y reduce los precios. Bueno, pues hasta aquí la solución a uno de los debates más importantes en la historia del pensamiento económico sobre las crisis permanentes o sobre si las crisis son transitorias.